Bienvenidos a este video de biología. Lo que vamos a explicar en este video es algunos conceptos básicos que se relacionan con la ecología. En primera instancia tenemos que conocer qué es la ecología y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ecología. En primera instancia, la ecología es una rama de la biología. ¿Qué objetivo tiene? El objetivo de la ecología es estudiar las relaciones y las interacciones que se dan entre los seres vivos que habitan un lugar y las que se dan entre los seres vivos con el ambiente en el cual están ocupando y están desarrollando su vida. Y otro punto fundamental de la ecología es que nos brinda herramientas con las cuales nosotros podemos proteger y conservar el ambiente que estábamos hablando recién. La ecología no estudia cualquier nivel de organización dentro de la biología, sino que estudia niveles de organización específicos. Uno de los niveles de organización que estudia la ecología son las poblaciones. Otro nivel que estudia son las comunidades y el otro nivel que estudia son los ecosistemas. Ya vamos a ver ahora cuáles son las diferencias entre los tres niveles, ¿sí? Niveles de organización que estudia la ecología. Por ejemplo, la ecología en general no estudia el nivel de organización de tejidos o el nivel de organización de órganos dentro de un individuo, sino que se encarga de estudiar los niveles de organización por sobre los de individuo, ¿sí? Las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas son los tres niveles de organización biológica que se encuentran por encima del nivel de individuo. Bien, ¿qué es dentro de la ecología una población? Una población es un conjunto de individuos, ¿sí?, que pertenecen a la misma especie. Sentí la S, especie, ¿sí? Y que habitan en un lugar y en un tiempo determinados o dados. Dentro de la definición de población, la escala temporal, es decir, el tiempo, y la escala espacial, que es el lugar, son muy importantes para definir qué es una población. Entonces nosotros podemos decir la población de alumnos de tercer año, ahí estoy dando la escala espacial, en el 2012. Ahí estoy dando la escala temporal, ¿sí? Ahí estoy definiendo una población, ¿sí? Tengo en cuenta el lugar, tercer año, y tengo en cuenta el tiempo, 2012. Porque yo especifiqué fundamentalmente especie, ¿sí? ¿O qué tengo que tener en cuenta cuando hablo de especie?
Cuando uno habla de especie tiene que tener en cuenta tres puntos fundamentales para definir lo que es una especie. Una especie está formada por individuos que tienen parecido físico, es decir, organismos que se parecen. Además, que se reproducen entre sí y que como resultado de esa reproducción son capaces de dejar descendencia fértil. ¿Qué significa fértil? Que tenga la capacidad para poder reproducirse en el futuro al igual que lo hicieron sus progenitores. El otro nivel, que también tenemos que tener en cuenta, es el nivel de comunidad. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad es un conjunto de poblaciones. ¿Sí? Un conjunto de poblaciones que se relacionan entre sí mediante vínculos de alimentación, por ejemplo, o de otras interacciones. Si nosotros tuviéramos que dar un ejemplo, podríamos decir la comunidad de animales que se encuentra, por ejemplo, en la sabana africana. ¿Sí? Animales de la sabana africana. Por ejemplo, ¿qué animales nosotros encontramos en la sabana africana? Leones, cebras, hienas, cocodrilos. ¿Sí? Por ejemplo, otro tipo de comunidad son las comunidades acuáticas. ¿Sí? Por ejemplo, el fitoplancton, que son organismos que elaboran su propio alimento, que se encuentran flotando en el agua, y el zooplancton, que es otra comunidad de organismos heterótrofos que se encuentran suspendidos en el agua. Y, por último, tenemos que considerar el nivel ecosistema, que es el nivel mayor. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto de comunidades que se relacionan con el ambiente y también se relacionan entre sí. ¿Sí? Conjunto de comunidades que se relacionan entre sí y con el ambiente. Es el nivel más alto que estudia la ecología. ¿Qué ejemplos de ecosistemas podemos citar? Por ejemplo, un bosque está formado por distintas comunidades. Tenemos la comunidad animal, la comunidad vegetal. Por ejemplo, un arrecife de coral que están en los mares, ¿sí? Y ahí tenemos una de las mayores diversidades del mundo en relación a las especies, ¿sí? O también, por ejemplo, un ejemplo de ecosistema es un lago. Un lago es un ecosistema acuático, ¿sí? Que tenemos comunidades animales, comunidades vegetales, y a su vez esas comunidades animales y esas comunidades vegetales dentro de un lago se relacionan entre sí y se relacionan con el ambiente, es decir, con el agua y con determinadas condiciones, como ser la temperatura, la salinidad del agua, el pH del agua, etc. Y con esto terminaríamos de explicar los tres niveles de organización que estudia la ecología. ¿Sí? Haciendo un repaso, esos tres niveles son la población, que es
el conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un lugar y en un tiempo determinados. Las comunidades, que son un conjunto de poblaciones, ¿sí?, que se relacionan entre sí y establecen vínculos entre sí, ya sea de alimento o de cualquier otro vínculo. Y por último, los ecosistemas, que es un conjunto de comunidades que se relacionan entre sí y también con el ambiente.